La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y académico en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Estoy en la conducción de este espacio que forma parte de las actividades del proyecto de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Y también tengo la grata compañía de mi colega, el profesor Marco Sánchez, a quien saludo y le doy el pase también para que se presente. ¿Qué tal, Marco? ¿Nos escuchas, Marco? Parece que no nos escucha. Tenemos algunos problemitas de conexión, pero más adelante vamos a tener por acá la incorporación del compañero Marco Sánchez. Y bueno, pues ambos vamos a estar conduciendo este espacio en donde vamos a estar desarrollando el tema del control del dopaje antes y durante los Juegos, educación para deportistas jóvenes y sus cuerpos técnicos para erradicar el dopaje. Esto forma parte de la serie especial de temas que hemos estado desarrollando en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 y bueno, nos sirve también como una forma de hablar un poco sobre la aplicación de una serie de aspectos importantes para el desarrollo del deporte de alto rendimiento en el país en general, indistintamente de que sea deporte de ciclo olímpico o no, pero siempre teniendo como un máximo referente a las disciplinas que están involucradas en este proceso. Estamos en transmisión en vivo por Radio 870 UCR y también por la plataforma de Facebook. Y bueno, pues saludamos al licenciado Adrián Guzmán Calderón. Él es oficial de control del dopaje. Le agradecemos por acompañarnos para desarrollar este tema tan importante. Gracias. Buenos días, don Gerardo, y a todos los radioescuchas. Más bien agradecerles a ustedes el espacio. Es imperativo conversar de este tema que desgraciadamente se desconoce bastante y es vital, ¿verdad? O sea, todos los deportistas deberían saber, así como su reglamento del deporte, el reglamento del dopaje, porque obviamente les incumbe en el día a día, ¿verdad? Sí, pues además de que hay una serie de casos que, bueno, pues muchas veces por desconocimiento de los mismos atletas, no tener una asesoría adecuada, eh, tanto el atleta como su cuerpo técnico, pues incurre tal vez en algún error, no necesariamente por alevosía, pero en muchos casos puede ser por un error y que realmente como apunta nuestro invitado, pues es fundamental hablar de esos temas para bueno, pues prevenir que haya casos que tristemente conlleven situaciones de suspensión, que implica en muchos casos casi que acabar una carrera deportiva, especialmente en jóvenes. Así es que es muy, muy importante esta temática y nuevamente el agradecimiento a nuestro invitado. Y antes de pasar a nuestro tema de fondo, le recordamos que estamos en vivo en Radio 870 UCR y en la plataforma de Facebook. Le agradecemos a Sebastián Torres, quien está en los controles de la emisora y a cargo de la transmisión por medio de Facebook. Y vamos a continuar de una vez con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. En nuestro episodio de hoy en Vamos a Movernos, damos seguimiento a la serie de temas especiales Camino a los Juegos Olímpicos París 2024 a celebrarse entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Hoy conversaremos sobre el control del dopaje antes y durante los Juegos, educación para deportistas jóvenes y sus cuerpos técnicos para erradicar el dopaje. Nos acompaña el licenciado Adrián Guzmán Calderón, oficial de control de dopaje, a quien nuevamente agradecemos por acompañarnos. Y
vamos a empezar conociendo un poco a nuestro invitado. Tal vez, Adrián, ¿nos podrías hablar un poco sobre la experiencia que has tenido en tu trabajo como oficial de control al dopaje? Bueno, primero, ¿qué te llevó a esto, verdad? ¿Por qué te llamó la atención dedicarte a esta función? Y bueno, pues tal vez algunos aspectos importantes que quisieras destacar de la experiencia que has acumulado en el ejercicio de esta función. Sí, Gerardo, nosotros me refiero al equipo de trabajo, que ya somos bastantes, ¿verdad? Pero cuando iniciamos, personalmente estaba en la Universidad Nacional, terminando ya la maestría, y simplemente se dio en ese momento la oportunidad de participar en un evento y pues lo tomé. Honestamente no sabía a dónde iba a terminar, ¿verdad? Toda la historia que ha sido bastante apasionante en el tema del antidopaje. Y fue simple un voluntariado que inició ahí por ahí de los 2010, 2011, y empezamos a darle seguimiento, a gustar el tema, a certificarme a nivel internacional y nacional con diferentes oportunidades que fueron surgiendo. Y después, en ese entonces, cuando la Comisión Nacional tal vez no estaba tan estructurada como lo está ahora, pues también se me dio la oportunidad de trabajar con federaciones internacionales y demás para poder mover el tema del antidopaje a nivel nacional e internacional. Para no dar muchas vueltas, pues bueno, concluimos con ya participaciones en Juegos Olímpicos, por ejemplo, de la juventud en Argentina, Juegos Panamericanos, estuvimos en Juegos Centroamericanos en El Salvador, ahorita que vamos para París, gracias a Dios ya me invitaron y vamos para allá también. Y lo más apasionante y lo más bonito del tema es ver cómo el antidopaje lo que hace es resaltar la importancia del deporte en nuestra sociedad, porque en sí lo que busca es dos cosas vitales. Uno, buscar siempre la salud del atleta, ¿verdad? Preocuparse porque el atleta esté concentrado en mejorar su rendimiento, pero nunca exponiéndose a métodos o sustancias que vayan a perjudicar su salud. Y en segunda instancia, pues mantener, resaltar ese valor que significa el deporte para la sociedad, que se vea siempre como los valores que ellos significan para nosotros, su disciplina, su esfuerzo, su ejemplo como tal, y no que sea, ¿verdad?, un tema básicamente de quién usa la mejor sustancia o el mejor método. Eso me ha servido mucho personalmente, me ha hecho crecer, siempre lo menciono en las charlas, hasta como papá, ahora que tengo una hija de 5 años, ¿verdad? Y uno se preocupa por darle el ejemplo del deporte, pues por supuesto yo quiero que ella tenga los mejores ejemplos y que sea del lado del deporte limpio. Eso me ha hecho crecer bastante y de verdad que con oportunidades que han salido, hoy por hoy ya tenemos un equipo de trabajo de varias personas, tenemos toda una logística con la Comisión Nacional, que es el ente encargado a nivel de Costa Rica, y como dije antes también el tema de las federaciones internacionales, con muchos eventos internacionales. Lo más importante, yo creo que lo mencionaste vos al inicio, Gerardo, que es tratar hoy por hoy de evitar mucho el dopaje no intencionado, que fue lo que vos mencionaste. Personas que llegan y caen en casos de dopaje, es el reto que ahorita personalmente nos amaña mucho, porque sí hemos visto en ya casi 14 años de trayectoria de que te puedo decir un 85% de casos es básicamente por personas que tomaron una sustancia, tal vez no sabían del tema 100%, y desgraciadamente en ese momento llega, se le hace un control y esa persona pues va a tener que asumir una serie de consecuencias a nivel legal, a nivel de imagen, ¿verdad? Patrocinios económicos y demás, y eso muchas veces, muchos atletas se me han acercado y me dicen, Adrián, no sabía que eso estaba, yo les creo, pero eso no los exonera del proceso. Entonces, hoy por hoy, personalmente, lo que más nos importa son espacios como este, donde podamos hablarle a los atletas, hablarle a su personal de apoyo y tratar de evitar, como bien lo dijiste, el dopaje no intencional. E incluso, Adrián, a sus familiares, a las personas con las que conviven, los atletas, pues, bueno, su grupo de pares, ¿verdad? También, porque muchas veces puede haber algo que también se les ofrezca, eh,
y puede ser, pues, puede venir de algún familiar, puede venir de algún conocido, de alguna amistad, y bueno, y porque esta persona de confianza lo utiliza o me está recomendando esto y no sospecho, no pienso que es algo malo, bueno, pues, es decir, es una labor bastante compleja, ¿verdad? Pues hay muchas fuentes de riesgo. Bueno, tristemente el tema en muchos gimnasios, que es un tema que debería de controlarse fuertemente en el país y que está muy dejado de lado el tema de que hay oferta de sustancias, incluso muchas veces que se ofrecen como suplementos y que, bueno, contienen cosas que podrían generar algún problema, bueno, a la salud en general, pero específicamente en tema del dopaje podrían ser sustancias de doping. Y no solo en gimnasios, en centros comerciales, uno ve que hay ciertos puestos que venden cosas, suplementos, y bueno, pues muchas veces el tema del etiquetado no es tan claro ahí. En fin, es un tema bastante amplio, pero vamos a empezar con algo relativamente sencillo para este tema tan interesante. Contanos un poco sobre los procedimientos y métodos en general que se aplican en Costa Rica para el control del dopaje antes y durante eventos deportivos. Antes, teniendo en cuenta si se hacen por ejemplo, en, en momentos de preparación, entrenamientos, y pues también durante los eventos. Y bueno, ¿y qué tanto estos procesos son los mismos que se aplican, por ejemplo, para los controles internacionales, para las disciplinas de deporte de ciclo olímpico? Sí, voy a tomar de ejemplo Juegos Nacionales, ¿ok? Porque Juegos Nacionales está ya a la vuelta. Estamos trabajando sobre eso y para iniciar con esto lo que hay que entender es que existe la Comisión Nacional Antidopaje, que es el ente a nivel internacional que está autorizado para hacer estos controles a nivel nacional. Okay, la Comisión Nacional está en el ICODER, en el Estadio Nacional, tiene sus oficinas y son ellos los que coordinan toda la gestión de resultados, la recolección de muestras y la inteligencia que se haga para la recolección de muestras. Ahora, hay que aclarar varios conceptos. El control puede ser en competencia, como lo mencionaste, durante el evento, o puede ser fuera de competencia. Hoy por hoy nos estamos enfocando mucho en el control fuera de competencia y eso significa que un oficial de control debidamente acreditado puede llegar al lugar de entrenamiento del atleta, puede llegar inclusive al domicilio del atleta, ¿okay? Y hacer un control, partiendo de que todos los atletas deberían de saber que están expuestos a un control y que se les puede hacer un control en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, si yo llego y me mandan una misión, si la llamamos una orden de misión desde la Comisión Nacional, y me dicen, ok, Adrián, vamos a tratar de testear no sé, un atleta de ciclismo, esta es la dirección de su casa, que él mismo reporta y nos da una hora específica, entonces yo llego a esa hora. Si el atleta se rehúsa o evita el control, eso sería prácticamente una sanción directa, porque así está estipulado en el Código Mundial Antidopaje. Rehusarse o evitar un control básicamente es dopaje también, aunque no haya tomado la muestra, aunque no se haya analizado nada. Entonces, desde ahí empezamos, don Gerardo, desde ahí empezamos donde los atletas a veces cuando desconocen del tema, cuando es la primera vez y no saben, uno llega y les explica, mira, tenemos que tomar una muestra de orina o de sangre, o ahorita gota seca, que también es un método muy novedoso, pero ellos desconocen del tema en lo absoluto. Entonces tengo que explicarles de que, número uno, como te mencioné, no se pueden evitar el control. Nada más el decir que no, pues yo lo hago firmar un formulario, lo entrego a la parte de la Comisión Nacional, pero eso va a ser un caso, un resultado analítico que tienen que resolver, ¿verdad? Con su audiencia y demás, y explicar del por qué. Después, uno los lleva a una estación, a un lugar que es adecuado para la toma de muestras y el proceso es relativamente sencillo, pero el atleta debe conocerlo, porque es un proceso en donde si se hace mal, lo puede afectar a él. Y no lo digo por nosotros, lo digo porque a veces también vienen oficiales de afuera a hacer controles acá
y me han comentado que han hecho cosas que tal vez no se debe hacer dentro del procedimiento y puede afectar al atleta. Entonces, el atleta, siguiendo con el ejemplo, estoy en un control fuera de competencia, tal vez llegué a su casa o llegué a su entrenamiento y tiene que cumplir con el requisito del control al dopaje. Seguido de eso, saber qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, ya dije, primer requisito es no alejarse del oficial del control que tiene la par. Y en el caso de orina, por ejemplo, se le explica que la orina inmediata después de la notificación es la que va para control. No se mueve para la estación y empieza la recolección de muestra de orina. En la recolección de muestra de orina pasa algo muy normal para nosotros, pero cuando es la primera vez para el atleta es complicado entenderlo. Y es que uno tiene que hacer una visualización directa de cuando el atleta, sea hombre o mujer, esté orinando. Obviamente cuando es hombre hay un oficial de control de dopaje hombre y cuando es una mujer hay una damita. Pero les tenemos que explicar que nosotros tenemos que estar ahí dentro del baño mientras él orina. Entonces ha sido un poco complicado cuando hay menores de edad, que se maneja un poco diferente. Y cuando el atleta no conoce y ya al saber que tenemos que estar ahí con él, pues ya quiere rehusarse o quiere negarse al control. Eso es importante que ellos lo entiendan. Los atletas que hoy por hoy están familiarizados con el control lo entienden, ¿verdad? Y eso es un procedimiento que se hace a nivel internacional. O sea, absolutamente todos los atletas, sea campeón olímpico o campeón mundial, hacen el mismo procedimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que, por supuesto, ellos lo entienden, ya están muy familiarizados, más bien, ¿verdad? Es muy fluido con ellos, pero como un chico que está apenas empezando a dar sus primeros triunfos en un deporte donde ya entra en el testing pool de la Comisión Nacional Antidopaje y le empiezan a testear, es importante que ellos empiecen a entender. Y no solo él, ¿verdad? También lo dijiste muy bien, su personal de apoyo, su equipo, sus padres influyen mucho, su entrenador influye mucho. Hemos tenido situaciones en las que el atleta está dispuesto a colaborar y es el entrenador el que no quiere. Y por supuesto, si me pones a mí contra el entrenador, el atleta se va a inclinar hacia él, ¿verdad? Igual los padres. Entonces, nos ha tocado mucho ir en estas circunstancias y explicar de principio a fin, hablarle a los entrenadores, hablarle a los padres, a los familiares, a los que están cercanos, para que entiendan que es un procedimiento totalmente normal, oficial a nivel internacional y que es parte del deporte, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso para que tal vez, ojalá, no sea en el campo donde encontremos al atleta, sino que sea en una capacitación previa. Por eso este espacio es tan importante, para que ellos aclaren dudas en una capacitación, en un aula, ¿verdad? En todos los métodos que tenemos ahorita, una reunión virtual o lo que sea, pero que no sea, ojalá, en el campo, porque si ya cuando estamos ahí, el procedimiento es muy estricto, es bastante cuadrado, y cualquier manipulación o cualquier situación que se dé puede afectar al atleta. Sí, bueno, pues ustedes realizan este trabajo de control o lo pueden realizar para cualquier disciplina de alto rendimiento en el país, o hay cierto límite de cuáles disciplinas pueden alcanzar. Bueno, siempre hay un tema que es presupuestario, ¿verdad? Pero digamos que en el mundo ideal, que eso no existiera, esa limitante, ustedes pueden alcanzar a cualquier disciplina de alto rendimiento del país. Sí, correcto. Ahí hay toda una estructura, o sea, se hace un estudio previo, don Gerardo, digamos. Obviamente interesa mucho los atletas que van para una olimpiada a ese nivel élite, están más que capacitados, se les habla muy directamente, ya muchos muy testeados, ¿verdad? No sé, ya les he hecho 10, 20 controles a algunas personas, porque están en el top, ¿verdad? Entonces es muy común para ellos. No sé, te puedo decir nombres claramente, un Kenetencio a ese nivel, él ya sabe que cuando yo llego a su casa, pues sabe el procedimiento de principio a fin, y son de los controles más fáciles, ¿verdad? Un atleta de ese nivel y nos colabora un montón con el control, ¿verdad? Una Andrea Vargas que me ha comentado que en Estados Unidos pues, cada 15 días o 22 días le llegan a hacer control. Los ciclistas aquí,
que van ganando vueltas o campeonatos nacionales ya han sido testeados infinidad de veces, ¿verdad? Igual en fútbol y demás. Sí, ellos son, digamos que prioridad para el tema de hacer control, ¿verdad? Pero es muy, muy importante para la Comisión Nacional, perdón, para la Agencia Mundial Antidopaje, desde el 2021 para acá, que hubo un cambio de estructura, el hecho de enfocarse en los atletas jóvenes y protegerlos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje en el 2021 hace un cambio de su Código Mundial Antidopaje, el cual está vigente por 6 años. Y en esta ocasión, para este código, lo importante es seguir controlando, por supuesto, a esos atletas. Ya eso está aprendido. Pero se da un giro hacia la educación, hacia hacer controles más a atletas jóvenes para que no tanto controlarlos, sino para que vayan entendiendo el proceso, para que ellos vayan viendo de que, bueno, si llega alguien de arriba, porque es lo que pasaba, un atleta joven se deja guiar mucho por tal vez atletas que ya hicieron su carrera, pero tienen malos hábitos en cuanto a dopaje, ¿verdad? Entonces llegaban e intentaban meter en el mismo procedimiento a atletas jóvenes. De eso tengo varios ejemplos que te podría dar. Entonces la Agencia Mundial Antidopaje dice, ok, vamos a proteger entonces a esta población, a estos atletas jóvenes que tienen una proyección increíble y les vamos a hacer controles, sí, pero nos vamos a enfocar en un tema más educativo. Okay, queremos hacer este tipo de charlas, espacios donde ellos puedan aclarar dudas y les vamos a hacer controles, pero más que todo protegiéndolos, enseñándoles de que ellos están expuestos a este procedimiento y que una mala decisión les puede incurrir en una consecuencia grave. Y los atletas menores de edad, inclusive, entran en un concepto novedoso para este código, que es un atleta protegido. Entonces, el manejo de datos, el manejo de información para un atleta menor de edad es diferente, porque no se trata de ver el antidopaje como una cacería, sino como un procedimiento tal cual en el cual estamos nada más protegiendo al atleta. Y esas son las tres variables más importantes para nosotros. Te las reitero, atletas menores de edad es protegido, es mucho educación, es mucho aprenda y hablarle más a su entorno. Atletas jóvenes con alta proyección se les hacen más controles, sí, pero entendiendo de que ellos están apenas dando sus primeros pasos y queremos que aprendan el procedimiento. Y atletas élites de todas las disciplinas, como me preguntaste, perdón, se les hace controles. Nosotros en la Comisión Nacional abarca absolutamente todos los deportes. Te puedo decir que estamos en finales de fútbol, Campeonato Nacional de Ciclismo, que fue este fin de semana, eventos de esgrima, absolutamente todos los deportes se están trabajando. Y sí hay lo que nosotros llamamos un análisis de pruebas, digamos, una distribución, porque bien lo dijiste, o sea, no tenemos pruebas ilimitadas, ¿verdad? Entonces, hay deportes que tienen un mayor riesgo de que los atletas se dopen. Entonces, a esos deportes sí se les asigna un poquito más de controles. Te estoy hablando a nivel mundial, y esto no es solo en Costa Rica, pero por ejemplo, deportes como halterofilia, ciclismo, a ver, ahí entra también powerlifting, algunos deportes que sí son de mucho riesgo, se les asigna un poquito más de controles. Pero deportes de bajo riesgo, podemos mencionar ahí otros, ¿verdad? Siempre se les hace control, pero es menos la cantidad que se les asigna. Gracias, Adrián. Y bueno, pues parte de lo que tocaste, pues se relaciona con esta otra inquietud que tiene que ver con justamente los programas de educación y de prevención al dopaje que existan, que se estén aplicando en Costa Rica para generar conciencia en jóvenes deportistas, sus cuerpos técnicos sobre riesgos y consecuencias del dopaje. Sí, el tema de educación es un punto que debemos mejorar todos, algo del mea culpa, ¿verdad? Porque yo creo que, como te mencioné, la misma Agencia Mundial Antidopaje se da cuenta en el 2021 de esto, de que estaban muy enfocados en el tema del control, pero y procedimientos y el tema de análisis y sanciones y demás. Pero el 2021 para acá, Gerardo, la prioridad va a ser la educación.
Entonces, desde ahí hemos, por dicha, abierto más canales de educación. Sí debo decir que nos falta mucho. Estamos todavía con personal limitado. La Comisión Nacional, pues obviamente trata de abarcar en algunos eventos la educación para que esos atletas que posiblemente van a ser testeados, pues no se encuentren con ninguna sorpresa, pero quisiéramos llegar más allá. En el hecho de que, y vos lo mencionaste, el dopaje a nivel deportivo tiene sus procedimientos y demás, pero tiene una implicación en la sociedad también. Entonces, quisiéramos también hablarle a las personas de que el dopaje para un atleta tiene una sanción de inhabilitarlo por hasta 4 años o más, ¿verdad? O sanciones económicas. Pero para las personas, por un tema de salud, también el dopaje tiene sus consecuencias, ¿verdad? Para su salud física y demás. Y vos lo mencionaste, eso está muy, muy abierto. Es cualquier persona la que habla de que te vendo ciclos de testosterona. Hay farmacias, o sea, organizaciones y entidades que se dedican a esto, a promover el hecho de utilizar sustancias y es un tema que todavía está muy, muy a favor de ellos que hablan del tema y de nosotros que estamos todavía tratando de abarcar más y de hablar más sobre la prevención del dopaje, ¿verdad? Entonces, es un reto grande, es un reto bastante grande. Yo creo que los atletas todavía, hoy por hoy, están expuestos, desgraciadamente, a que se les haga un control y tal vez nunca escucharon del tema antes, pero se está enfocando todo el esfuerzo a eso. Bien, te digo que, por ejemplo, en los últimos 2 años, Canadá a este servidor lo buscan para dar una charla, para por lo menos aclarar dudas. Los atletas que a veces con sus sustancias, pues por dicha ya sí hacen consultas antes de consumirlos, ¿verdad? Pero hace falta todavía a la población más importante, creo yo, que son tal vez jóvenes, adolescentes todavía que van ahí. Y bueno, por eso también el hecho o la intención de hacer controles en juegos nacionales, porque, como les digo, más allá de controlar el dopaje, es un tema más educativo, es que todos los atletas que estén metidos en su respectivo deporte sepan que están expuestos a esto y qué es un control y cuándo se puede hacer y qué tipos de controles hay, ¿verdad? Y qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces, esa es la intención, por ejemplo, de hacer controles en juegos nacionales, es que ellos aclaren sus dudas, es que nos vean por ahí. Es decir, mira, pues agarraron a mi compañerito, ¿qué le hicieron? ¿Y me puede tocar a mí el día de mañana? Sí, totalmente, ¿verdad? Entonces, esa es parte del objetivo, don Gerardo, porque la parte de educación es todavía deficiente. En el hecho de alcance, me refiero al alcance, yo sí considero de que si una persona o una organización deportiva quiere capacitarse, perfectamente va a la comisión y la comisión los va a atender. Ya lo hemos hecho, a este servidor también, si me piden una capacitación, todo totalmente gratuito, se les da un espacio de 2 horas, hablamos de procedimientos, hablamos de dudas, hablamos de cosas que ellos deben de saber en la inmediatez, ¿verdad? De su día a día. Entonces, sí hemos venido promoviendo eso, sí debo admitir que también los entrenadores y los mismos atletas a veces se preocupan ya un poco más, pero todavía falta, así que si me lo permiten también externo una invitación a esos profesionales de la salud que quisieran conocer más del tema, porque también es importante que más profesionales de la salud estemos hablando, que no sea, ¿verdad?, solo Adrián Guzmán o su equipo o la Comisión Nacional que estemos hablando del tema, no, yo quisiera que ojalá cualquier farmacéutico, cualquier fisioterapeuta, cualquier médico que vea a los atletas tengan por lo menos una noción y los puedan también dirigir, ¿verdad? Que sería un gran apoyo para nosotros. Gracias, Adrián. Conversamos sobre el control del dopaje antes y durante los Juegos, educación para deportistas jóvenes y sus cuerpos técnicos para erradicar el dopaje. Conversamos con Adrián Guzmán Calderón, oficial de control del dopaje. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, por Radio 870 UCR y en transmisión por medio de Facebook. Y bueno, pues
parte de lo que mencionabas al cierre del bloque anterior, tenía que ver pues, con estos procesos de educación y prevención, y que mencionabas que pues hay que mejorarlos, hay que ampliarlos. También es importante el tema del control de la disponibilidad que tienen ciertas sustancias, y hay sustancias que de repente no están bien reguladas en el país. Hablamos un poco de sustancias enmascaradas en suplementos y que muchas veces están pues a la oferta fácil para jóvenes atletas, ¿verdad? En materia de ese tipo de regulación, ¿qué aspectos consideras que se debería de mejorar para garantizar un mejor control, y que ya no, pues por lo menos por esa vía, ya no sea tan fácil que haya ciertas sustancias que de repente puedan poner en riesgo la salud de un deportista? Mira, lo primero es hablarle al deportista y explicarle que, tal cual lo dices, un suplemento, por ejemplo, sea cual sea, tiene un riesgo del 30% de estar contaminado. Es decir, yo puedo ir a una cadena de venta de suplementos deportivos. Yo quiero comprar creatina, que está permitido tomar creatina, no es una sustancia prohibida, pero esa creatina que yo compro, en su elaboración pueda que esté contaminado, contaminación cruzada en su elaboración. Entonces yo pienso que estoy consumiendo solo creatina y realmente tal vez viene contaminado con otra sustancia que sí está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces el atleta llega tranquilo, dice, mira, bueno, yo solo consumo creatina nada más y la compro aquí y allá. Y bueno, eso ya, ahí tenés un riesgo del 30%. Imagínate lo que es, ¿verdad? Que es en un caso de que si eso sucede, ya me tengo que ir a audiencia, ir a justificar eso y es complicadísimo. Casos han pasado acá en Costa Rica de esa situación. Entonces, lo primero que hacemos es hablarle al atleta de que no se exponga a estar utilizando sustancias a menos de que realmente lo requiera. Y por dicha, ya hay muchas nutricionistas deportivas que hemos hecho capacitaciones para ellos específicamente, donde les mencionamos que, al atleta le mencionamos que existen estos profesionales para que los guíen. Ok, si ocupo un suplemento es porque realmente lo necesito. Y ahora sí, ¿cuál es la mejor manera de consumir un suplemento de manera segura? Porque les acabo de explicarlo del 30% de riesgo. Sí hay otras maneras, en ese caso pues hay instituciones que se encargan de testear ciertos suplementos y disminuir un poco ese porcentaje, ese riesgo. Eso con los atletas, inmediatamente. Yo les digo en las capacitaciones a modo de chota, inclusive, es que ellos no son personas normales, ¿verdad? Entonces yo les digo, a ustedes, si escuchan que existe, no sé, la miel de cuculmeca, que es mágica, ustedes no son cualquier persona para consumir eso sin que lo vayan a consultar con su profesional primero. Muchas nutricionistas nos explican que el suplemento de verdad no es necesario, a menos de que sea bien analizado la situación y demás. Entonces, tiramos a los atletas hacia esta conducta de mejor consultar. Realmente lo necesito, y si no lo necesito, mejor no me arriesgo porque es un porcentaje alto. Ahora, ya en la vida real, la suplementación es de venta libre en Costa Rica. Eso ni siquiera está regulado. O sea, cualquiera te puede traer un suplemento que diga que es creatina y le pone una etiqueta por encima diciendo que es creatina pura y tal vez por debajo tiene cualquier cosa. Y eso ni siquiera está regulado. O sea, entonces es facilísimo poder vender ese tipo de suplementos, inclusive elaborarlos, y no están ni cerca de ser controlados a una pastilla de acetaminofén, que como eso sí es un medicamento, pues está protegido o está estructurado, tiene toda una serie de registros y permisos y demás, que pues obviamente confirman que eso es lo que se está vendiendo. Pero la suplementación no. La suplementación la puedes traer, la vendes, le pones una etiqueta ahí por encima para cumplir con el requisito, pero se puede vender fácil. Entonces, eso es un vacío importante porque estamos exponiendo a los atletas y a las personas en general a consumir fácilmente el tema de cualquier producto que pueda fácilmente venir contaminado o
directamente y sin ocultarlo, tiene sustancias prohibidas y vos lo estás tomando, ¿verdad? Entonces, hace falta una ley que proteja, que regule estas ventas, y yo creo que ya hay un proyecto que está hablando del tema, al igual que se está hablando del proyecto para poder sancionar a las personas que distribuyen ese tipo de sustancias prohibidas con alevosía, porque ese es el otro tema. Hay personas, organizaciones que sí se dedican a traer sustancias prohibidas, que ya sabemos y son claramente prohibidas en el deporte, pero no existe tampoco la regulación para poder evitar que eso se venda. Entonces sí hay un proyecto, eso me consta, en el cual se busca limitar a las personas que venden ese tipo de sustancias para que no estén a tan fácil alcance de los atletas o de personas en general. Eso, pues sí se necesita un apoyo, una coordinación interinstitucional importante, y por dicha ya se inició el proceso. Pues, obviamente va a llevar su ratito, pero sí queremos llegar a niveles, por ejemplo, de Europa, donde cualquier persona que esté involucrada en un proceso así es investigado por la Interpol, ¿verdad? Y perfectamente te pueden inclusive meter a la cárcel si estás vendiendo sustancias prohibidas. Esa es la meta, ¿verdad? La utopía en el hecho de proteger todavía más a los atletas y a la sociedad en general de este tema. Excelente. Y bueno, pues vamos a estarle dando seguimiento a estas iniciativas. Y bueno, ¿y qué más pueden hacer los integrantes de cuerpos técnicos que trabajan con deportistas en Costa Rica para contribuir a erradicar el dopaje en los atletas jóvenes? Eso es muy importante, don Gerardo, porque te mencioné antes, los atletas, pues obviamente yo no tengo quejas, siempre nos han tratado muy bien y demás, pero siempre le van a creer más al entrenador, le van a creer más a su médico, le van a creer más a su papá que a uno, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante que ellos nos entiendan el mensaje, nos entiendan cuál es nuestro objetivo y que nos apoyen totalmente. O sea, yo he tenido, no sé, papás, por ejemplo, una vez en Aguas Abiertas, que el chico llega y como que no estaba poniendo mucha atención y el papá llega y lo regaña, ¿verdad? No, ponga atención porque eso es importante, y ya cambia la perspectiva del chico y eso ya me ayuda a mí un montón, ¿verdad? Igual con los atletas, a ver, en fútbol se me viene un ejemplo rápido, pues obviamente yo me acerco al médico del equipo y entre el médico del equipo, que todos son muy anuentes a colaborar, entonces me ayudan con el atleta, ¿verdad? Entonces ya ellos, inclusive en la organización, fútbol como es tan mediático, a veces hacer un control es un poco complicado porque hay mucha gente y demás, pero exactamente ahí es el médico, es la organización que nos dicen, mira, no, eso está primero, tenemos que atender el control del antidopaje, y eso nos ayuda un montón. Te lo digo, no es por nosotros, es por el atleta, es para que el atleta no se vea, ¿verdad?, perjudicado, para que el atleta no se vea en una situación que no queremos que esté. Y ahí es cuando nosotros vemos y sabemos que es importantísimo que todos conozcamos del tema y que todos apoyemos a la estructura del control antidopaje, porque en última estamos protegiendo al equipo, estamos protegiendo al atleta. A nivel nacional, te comento que tal vez las personas que nos ponen un poquito de peros son las personas que desconocen del tema, pero sabemos y lo hablamos de que es una cuestión que va a ir mejorando poco a poco. Una vez que se sabe del tema, no hemos tenido mayor inconveniente. Los atletas inclusive a veces llegan y nos preguntan, mira, me toca a mí el control. No, esta vez no, ¿verdad? Se escapó, pero bueno, el tema es que ya ellos están preocupados, ya ellos saben de que si les corresponde tienen que colaborar, y eso es bastante bueno. Entonces, es vital tener ese apoyo. Nuestras manos no son suficientes, ¿verdad? No es suficiente la Comisión Nacional o nosotros hablando del tema. Si estas personas, estos personajes influyen, ya sabemos que si el atleta X se enferma, pues ojalá que la mamá, como te digo, sea la que consulte. Ok, ¿qué puede consumir mi hijo? Porque ahí le pueden hacer un control. Perfecto, ahí está la Comisión Nacional, aclaremos dudas. Si es necesario, pide un permiso para utilizar sustancias prohibidas, que eso existe, y ahí los asesoramos, ¿ok? Igual los médicos están muy anuentes, entonces ellos
tienen una comunicación muy directa con la Comisión Nacional, entonces si algo pasa, ellos ahí pues aclaran la situación, ¿verdad? Mira, pasó esto, lo dejo por escrito, abro el antecedente, o se consulta, mira qué puede pasar aquí o allá. Y entonces con todo esto ya multiplicamos las personas que estamos hablando del tema y protegemos a los atletas, ¿verdad? Los protegemos no solo de caer en un dopaje no intencional, don Gerardo, si no parece mentira, pero es que los estamos protegiendo de muchas personas que les están hablando de utilice esto, consuma esto, le va a ayudar aquí, le va a decir esto. Muchas veces es, como estábamos hablando antes, un farmacéutico que te lo vende y tiene hoy por hoy la autorización de hacerlo, o en el peor de los casos, es tal vez un atleta retirado que tiene su imagen como atleta y entonces de ahí ese peso, esa idolatría que algunos atletas jóvenes tienen sobre este personaje, le creen y se van a consumir sustancias porque piensan que es la única manera de ganar, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra, ojalá el papá, ojalá el entrenador, ojalá sus propios compañeros y empiecen a conversar del tema de que es mejor no estar de ese lado de la historia, ¿verdad? Entonces, las charlas que nosotros hacemos son dirigidas a veces a atletas, pero algunas veces se le habla más a este tipo de personas que al mismo atleta, ¿verdad? Porque sabemos que es muy, muy importante que nos ayuden. Hoy por hoy, si nos quieren y deben, creo yo, ayudarnos más todavía, es por favor que soliciten capacitación y educación. De verdad, estamos nosotros para servirles, son totalmente gratuitas y nosotros nos interesa un montón poder conocerlos, saber también inquietudes que tienen los atletas. Hemos visto situaciones que uno dice, mira, híjole, es complicado. Y desgraciadamente, si se le hace un control a ese atleta, va todavía a empeorarse la situación. Entonces, que nos den la oportunidad de asesorarlos, inclusive, pero que consulten a la Comisión Nacional. Ahí está en el estadio, están todas las vías de comunicación en la página web y que sean muy, muy insistentes. Cualquier cosita, cualquier duda, la pregunten. Y todavía más, si nos dan el espacio para poder hablarle a ellos directamente, como les digo, conocerlos y hablarle a sus chicos, pues mejor y hacer ahora sí una relación un poquito más cercana, porque tal vez ese es el problema puntual, que la Comisión Nacional está pues, trabajando fuerte en su estructura y demás, pero queda un poco aislada en el día a día del atleta, ¿verdad? Entonces, tal vez reducir ese gap, reducir esa brecha entre el atleta y la Comisión Nacional, saber que estamos cerca, que estamos para ayudarles, para servirles, nos va a permitir también aclararles dudas que tengan y evitar cualquier error en este tema. Pero es imperativo que todas estas personas se involucren y, como les digo, reitero, que nos pidan por favor capacitación y que nos conozcamos para poder ir en la misma dirección, ¿verdad? Que es vital. Uh-huh. Sí, y bueno, pues otros actores claves son las federaciones deportivas, instituciones a nivel gubernamental. Bueno, ¿qué tanto han cumplido su papel estas organizaciones apoyando estos procesos? Y hay algo que tengan que mejorar para que realmente puedan facilitar que se pueda dar una lucha más efectiva contra el dopaje. Sí, volvemos a caer en el mismo punto, Gerardo. Yo creo que siempre son todas las ayudas que nos puedan brindar para capacitar a sus chicos. Te debo decir algo con conocimiento de causa, que todas las federaciones, yo trabajo con todas ellas, los conozco a la mayoría, y súper anuentes, ayudarnos cuando tenemos que llegar a hacer controles, cuando tenemos que hacer esto, lo otro, solicitar información, súper anuentes. O sea, se han comportado yo creo que a la altura. Una que otra hay que tal vez, ¿verdad? No entiende 100% del tema, pero al ratito ya se involucra y vamos sobre ruedas. La parte administrativa de las federaciones, yo creo que lo tienen bien claro. Nos han ayudado absolutamente, o sea, en todo. Lo que pasa es que por estructura, la federación no puede estar involucrada totalmente en el tema de controles porque hay un conflicto de interés importante, ¿verdad? Entonces es como que obviamente ocupamos de su colaboración, pero la Comisión Nacional tiene que llevar mucha información de manera confidencial.
Sin embargo, en el tema de educación es vital que ellos sí, por ejemplo, si se va a hacer una capacitación, ojalá que el requisito sea que la asistencia es obligatoria. Ahí es donde vemos ya que la federación nos está ayudando un montón. Yo lo he visto infinidad de veces, o sea, atletas de mucho peso, y no voy a decir el deporte, pero la federación le dice, vea, si usted no viene a esta charla, queda fuera del proceso olímpico. ¿Ok? Entonces, tal vez el atleta lo va a entender rápido, pero lo más importante es que los demás atletas que están ahí en el camino entienden que esa charla es vital. No así, si digamos la federación dice, ok, hagamos una charlita, si una es el que pueda y no pasa nada, pues tal vez no llegan solo 5 o 10 personas, ¿verdad? Que no es el objetivo. Pero en esa estructura, si ellos nos colaboran en que sea un poquito más estricto el control, perdón, la capacitación, entonces ya ahí nos van a dar un gran apoyo. Pero en el día a día te debo comentar de que ellos, todos y todas las presidentas o presidentes de federaciones nos han ayudado infinidad, o sea, entienden el proceso, ellos ya han tenido también experiencias afuera, obviamente cuando salen con sus equipos y demás, entonces lo han visto cómo es el movimiento antidopaje afuera, que es otro nivel, y entonces vienen y lo tratan de emular acá y eso nos ayuda a nosotros un montón. Tal vez la brecha está en llegar de lo administrativo a la realidad del atleta, ¿verdad? Tal vez un atleta que ya vive lejos, que no está tan cerca de la federación, pues ahí nos queda un poco complicado. Federaciones o asociaciones deportivas que tal vez tienen poca comunicación con la parte administrativa, entonces ahí sí se ve un poco limitado. Pero dentro del día a día, digamos que no podemos quejarnos. Algunos situaciones que se han dado, algunos problemitas, han sido más que todo por desconocimiento, pero bueno, parte del trabajo de nosotros es la capacidad de negociación, entonces ahí hemos venido explicando y, y nada, pues llegamos a un acuerdo y seguimos trabajando, como les digo, siempre en pro de que el atleta se sienta cómodo en un control antidopaje y que tenga su capacitación previa para. Pero, reitero, han sido siempre muy anuentes y ha sido muy fácil trabajar con ellos, la verdad. Conversamos sobre el control del dopaje antes y durante de competencias, educación para deportistas jóvenes y sus cuerpos técnicos para erradicar el dopaje. Conversamos con Adrián Guzmán Calderón, oficial de control del dopaje. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, en transmisión por Radio 870 UCR y por medio de la plataforma de Facebook. Y estamos en el bloque final, ya en los últimos 9 minutitos que nos quedan, pero podríamos, a modo de cierre, pues plantearnos sobre los desafíos más grandes que enfrenta el país en la implementación de políticas efectivas de control y prevención del dopaje en el deporte. Ya hemos hablado de algunos temas que tienen que ver con la educación, la prevención, también algunos aspectos que en el ámbito de lo legal, pues se están también avanzando con iniciativas para tener un poco más de control de la distribución y la venta de ciertas sustancias. Hemos hablado un poco sobre los actores también y su compromiso que deben de tener. Bueno, en síntesis, ¿qué desafíos enfrenta el país y tal vez a nivel estructural, incluso a nivel político, que se deben de tomar algunas decisiones? Por ejemplo, se tiene la Política Nacional de Deporte y Recreación, la PONADRAF, 2020-2030. Bueno, ¿qué tanto esta política funciona para poder promover mejoras en esta temática, o habría que hacer alguna modificación, alguna reestructuración? En fin, comentemos a modo de cierre para dejar planteados estos desafíos y, bueno, también algunas posibles formas de solventarlos.
Yo considero que, bueno, mucho lo mencionamos, como bien lo dices, ¿verdad? El tema de educación, que hay que ampliarlo bastante, el tema de proteger con políticas de mucho peso, la distribución de la importación, tráfico, demás de sustancias prohibidas. Eso va a colaborar mucho y es un vacío importante. Te lo digo porque los mismos atletas y profesionales que están involucrados con ellos me lo han externado. Okay, me han dicho así con estas palabras: Adrián, vea, muy bien que hagan controles, muy bien que nos hayan capacitado, lo que pasa que es fácil para ellos acceder a, ¿verdad? Es fácil para ellos caer en el error. ¿Por qué? Porque ahí está el principal desafío, es cómo limitar, ya después de haber educado, ya después de haber hecho controles, pero cómo limitar el acceso a estas sustancias que hoy por hoy están a la venta libre sin ningún problema. Cualquier persona te puede ofrecer un suplemento, te puede ofrecer sustancias prohibidas y eso es normal al día. Entonces eso nos deja en una muy mala posición para combatir el uso de estas sustancias prohibidas, ¿verdad? Y te soy honesto, desconozco qué otras políticas o qué movimientos a este nivel podríamos implementar todavía más como país para poder limitarlos. Pero desde mi perspectiva en el día a día, si eso se lograra hacer, creo que complementaría un gran trabajo que hace la Comisión Nacional hoy por hoy y ayudaría muchísimo a todas las demás personas que hemos mencionado. Nos ayudaría a nosotros, ayudaría a los entrenadores, ayudaría a los papás a que ya no sea tan fácil poder llegar. Y en el hecho de que alguien se atreva a tratar de importar y vender, administrar sustancias prohibidas, pues que bueno, ojalá pueda sancionarse y así poder demostrarle a las demás personas que no es algo que está al alcance de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el desafío mayor. Los otros, sí, son importantes espacios que hay que ir reduciendo ahí en cuanto a capacitación y demás, pero ya se trabaja sobre ello, ya hemos venido abarcando, ya hemos venido llegando a más atletas, hemos venido hablando más del tema, espacios como este que lo agradezco nuevamente, ¿verdad? Nos permiten conversar un temita, aclarar un par de dudas, sembrar una semillita de dudas también, que yo sé que después, por lo menos ahí en internet, se pueden aclarar. Y entonces eso es importante. Pero sí quedamos atados de manos cuando en el país es fácil acceder a sustancias prohibidas, es fácil importarlas, es fácil que alguien que, mira, sí, me atraparon o saben que yo estoy vendiendo sustancias prohibidas y a mí no me pasa absolutamente nada. Entonces, es un trabajo en conjunto, no es un trabajo solo de la Comisión Nacional, ahí imagino que tienen que involucrarse muchísimo más instituciones y que es un proceso a mediano, largo plazo, que aunque ya hay iniciativas que se iniciaron, pues yo sé que van a hacer falta. Entonces, deberíamos ver hacia eso, hacer un plan, creo yo, a largo plazo, en donde se vayan cerrando todos estos portillos y que de la mano con capacitación, de la mano con controles, se les vaya hablando a estos atletas desde cortas edades, ¿ok? Reitero, a los atletas de élite y demás va a ser un poco sencillo porque es un grupo pequeño, es un grupo que tenés acceso directo, entonces a nivel élite digamos que podemos ayudar un poco más, pero nos interesa hablarle mucho al atleta joven, al atleta adolescente que se está proyectando en su deporte, que quiere dedicarse a esto y que en un escenario donde hay una guerra, pues nosotros estamos tratando de ayudarle, de capacitarlo, de darles controles casi que de capacitación para que él aprenda que no se puede hacer, que se debe hacer. Pero por otro lado tenemos a infinidad de instituciones, de organizaciones que venden, personas profesionales que venden sustancias prohibidas y que obviamente si te ofrecen, pongamos en la cabeza de un adolescente, que te ofrecen que eso te va a ayudar, que te va a permitir ganarle a tu archirrival que están ahí a pocos segundos de distancias, pues desgraciadamente a veces sí se cae en el error de tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Pero ya reduciendo ese escenario, creo que daríamos un salto bastante importante a la prevención del dopaje y seguiríamos con el objetivo de proteger a los atletas jóvenes.
Pensando, ya resumo, concluyo con esto, pensando más allá en hablarle también a la sociedad, en hablarle a esas personas que, como mencionamos al inicio de la charla, van a un gimnasio y consumen sustancias como si fueran confites, ¿verdad? Como si no fuera, ah, sí, nada más esto para ayudarme, cuando realmente la consecuencia para esta persona, aunque no sea deportista, la consecuencia para su estado físico puede ser severa y también sigue siendo un problema para nosotros. Entonces, seguimos agarrando el ejemplo del deporte, de estos chicos que se esmeran, que a veces con condiciones, ¿verdad?, paupérrimas en casos complicados, se esfuerzan y sacan resultados grandísimos, súper disciplinados, que yo personalmente los admiro, siempre se los hago saber, que sigan dándonos el ejemplo para estos chicos pequeños que van surgiendo, pero también para la sociedad, y que sepamos que ayudarnos con una sustancia no siempre es la solución, y si es así, pues existen profesionales que nos van a guiar y existen métodos correctos para hacerlo. Pero ese es el desafío que tenemos, yo creo que como país, ¿verdad? Y en conjunto. Si vos ves, mencionamos a todas las partes porque todos estamos involucrados en la situación, y ahí podríamos, tal vez yo creo, colaborar bastante para futuras generaciones también, que es importante verlo a ese modo. Excelente. Muchísimas gracias, Adrián, por habernos acompañado desarrollando esta temática sobre el control del dopaje antes y durante competencias, temas de educación para deportistas jóvenes y sus cuerpos técnicos para erradicar el dopaje. Nos ha acompañado el licenciado Adrián Guzmán Calderón, oficial de control del dopaje. Muchas gracias, Adrián, por habernos acompañado, y también le agradecemos a las personas que nos han sintonizado por medio de la 870 AM, la frecuencia de nuestra emisora Radio 870 UCR, y también en la transmisión por medio de la plataforma de Facebook. En los controles nos acompañó Sebastián Torres a cargo de la emisora y de esta transmisión. Y pues hemos llegado así al cierre de un episodio más del programa Vamos a Movernos, programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Les esperamos próximo lunes con más temas de actualidad de el movimiento humano y la salud. Feliz semana.